Hola y bienvenidos a Cuento Nocturno. Si te gustan los misterios, las leyendas de ultratumba y las historias que te erizan la piel, has llegado al lugar correcto. Prepárate, que la noche ya ha comenzado. Nunca olvidaré aquella noche en el Momotombo, una experiencia que me marcó la vida. Yo solía ser amante de las caminatas solitarias y las acampadas en lugares aislados. Me parecía que allí en lo profundo de la naturaleza encontraba paz. Pero desde aquel viaje, entendí que la paz del bosque esconde secretos que ningún ser humano debería conocer. Llegué al bosque al caer la tarde, cuando el sol se hundía detrás del volcán y bañaba todo con un resplandor rojizo. Armé mi carpa junto a un arroyo estrecho y encendí una pequeña fogata. El aire fresco cargaba un silencio inquietante, apenas interrumpido por el crujir de las ramas y el canto lejano de un ave nocturna. Me sentía cómodo, hasta que, cerca de la medianoche, escuché risitas apagadas que parecían provenir de entre los árboles. Pensé que tal vez era mi imaginación o el eco del agua corriendo, pero el sonido se repetía, cada vez más claro, como si un grupo de niños jugara escondido en la oscuridad. Me levanté de la fogata con una linterna en mano y enfoqué hacia los arbustos, pero no vi nada. El silencio volvió, y con un escalofrío en la espalda regresé a mi sitio. No pasó mucho cuando, al volverme hacia la carpa, vi algo pequeño y rápido correr por un costado. Mi corazón se detuvo un segundo. Era una figura baja, no más alta que mis rodillas, con un sombrero puntiagudo y ojos brillantes como brasas encendidas. Me convencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo escuché, una carcajada chillona, breve y burlona, justo detrás de mí. Giré la linterna y vi a 3 de ellos. Eran duendes, no los de cuentos tiernos, sino seres deformes, de piel rugosa, orejas largas y sonrisas grotescas que mostraban dientes afilados. Se movían con agilidad antinatural, apareciendo y desapareciendo entre los troncos. Uno de ellos lanzó una piedrecilla que me rozó la frente, como si quisiera provocarme. El miedo me paralizó. Traté de razonar, de pensar que aquello no podía ser real, pero los duendes se acercaban cada vez más, rodeándome en silencio, como depredadores que juegan con su presa. El fuego de mi fogata comenzó a apagarse poco a poco, como si algo invisible lo sofocara. El bosque, antes vivo con sonidos nocturnos, quedó en un silencio sepulcral. Decidí correr. Sin apagar la fogata, tomé mi linterna y me adentré en la espesura. Los escuchaba detrás de mí, esas risas agudas, esos pasos diminutos que parecían multiplicarse. Por más que corría, sentía que no avanzaba, que el bosque era un laberinto sin salida. En un momento me atreví a mirar hacia atrás y vi decenas de ojos brillando en la oscuridad, todos siguiéndome. De pronto tropecé con una raíz y caí al suelo. La linterna rodó lejos y quedé en penumbras. Los vi más cerca que nunca, observándome desde la maleza como si disfrutaran de mi terror. Uno de ellos se acercó tanto que pude sentir su aliento podrido. Estiró su mano huesuda hacia mi cara, y justo cuando iba a tocarme, un sonido estremecedor retumbó en lo profundo del bosque. Era un lamento grave, como un rugido mezclado con un llanto desgarrador, tan fuerte que hizo que los duendes se detuvieran en seco. Sus sonrisas burlonas se borraron, y por primera vez los vi inquietos, nerviosos, retrocediendo hacia la oscuridad como si temieran lo que se avecinaba. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Solo mi respiración agitada llenaba el aire, y entonces, entre la espesura vi una silueta enorme moviéndose lentamente hacia mí. No era humano. La sombra era desproporcionada, con brazos largos que rozaban el suelo y una cabeza que parecía coronada por astas retorcidas. Los duendes que antes se habían mostrado tan desafiantes, ahora huían desapareciendo como hojas arrastradas por el viento. Me quedé helado. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Aquella cosa se acercaba con pasos pesados que hacían vibrar la tierra, y a cada paso un hedor insoportable, mezcla de azufre y carne podrida, me llegaba a la nariz. De pronto la linterna, que había rodado unos metros, se encendió sola, parpadeando, y su luz débil iluminó lo imposible: un ser con piel negra y rugosa, ojos rojos incandescentes, y un cuerpo que parecía cambiar de forma cada vez que lo miraba. No puedo explicar lo que sentí en ese instante. Terror absoluto. No era un animal ni un espíritu conocido, era algo más antiguo, algo que parecía pertenecer a la misma tierra maldita del Momotombo. El bosque entero parecía retorcerse con su presencia, los árboles crujían, las ramas se movían aunque no había viento, y un murmullo extraño empezó a rodearme, como voces que susurraban en un idioma incomprensible. El ser extendió uno de sus brazos hacia mí. No me tocó, pero en el aire se abrió un resplandor oscuro, como una grieta que no mostraba luz sino un vacío infinito. Pude escuchar gritos lejanos que emergían de esa abertura, como si miles de almas atrapadas clamaran desde dentro. Los duendes no habían desaparecido del todo, los veía escondidos entre las sombras, temblando, observando al igual que yo. Comprendí que aquella criatura era aún peor que ellos, y que su llegada había cambiado las reglas del juego. Mi instinto me decía que debía escapar, pero mis pies parecían clavados al suelo.
como si la tierra misma no quisiera dejarme ir. Sentí una presión en el pecho como si me estuvieran arrancando el aire, y al borde del desmayo escuché esa voz profunda, retumbante, que dijo mi nombre. No sé cómo lo logré, pero en medio de aquel terror mis piernas finalmente respondieron. Corrí a ciegas, sin rumbo, con la sensación de que esa voz me seguía, repitiendo mi nombre en cada latido de mi corazón. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, sus ramas se enredaban en mi ropa y me arañaban la piel, pero yo no me detenía. Solo quería poner distancia entre mí y esa cosa imposible. De pronto entre la espesura divisé una silueta, una construcción vieja cubierta de enredaderas y musgo. Era una casa abandonada, de madera carcomida con las ventanas rotas y el techo hundido en partes. Dudé en acercarme, pero el rugido lejano de la criatura me empujó a entrar sin pensarlo 2 veces. La puerta se dio con un crujido y un olor a humedad y polvo me golpeó el rostro. Dentro, apenas había restos de muebles, todo destrozado por el tiempo. El suelo estaba lleno de hojas secas y huesos pequeños, quizá de animales. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desgarrarme el pecho. Pero no estaba solo. En la penumbra alcancé a ver símbolos extraños grabados en las paredes, como marcas hechas con fuego, círculos, cruces torcidas y figuras que parecían rostros alargados con bocas abiertas en un grito eterno. La casa no era un refugio común, parecía un altar olvidado. Fue entonces que lo escuché de nuevo, esa respiración profunda, pesada, que hacía vibrar el suelo. La criatura estaba cerca. Me asomé por una rendija y allí estaba, avanzando lentamente entre los árboles, buscando, oliendo el aire como un depredador. Sus ojos rojos ardían incluso en la distancia. De pronto, todo encajó. Esa cosa no era un simple monstruo del bosque. Recordé las historias que los ancianos del lugar contaban sobre el Momotombo. Hablaban de un guardián oscuro, una entidad que emergía cuando los humanos profanaban demasiado la tierra, un espíritu antiguo que había nacido junto con el volcán. Decían que no tenía un nombre, porque nombrarlo era invitarlo. Algunos lo llamaban el custodio de la sombra. Lo que vi esa noche confirmaba la leyenda. Aquella criatura no solo estaba ligada al volcán, era el volcán mismo, su furia, su maldición, su esencia convertida en forma viva. Los duendes no me habían perseguido por diversión, me estaban llevando hacia él, ofreciéndome como presa a su amo. El viento sopló con una fuerza extraña y las paredes de la casa crujieron como si fueran a derrumbarse. Los símbolos en la madera comenzaron a brillar con un resplandor rojo, como si respondieran a la presencia del ser. Yo sabía que no estaba a salvo allí dentro. De hecho, había entrado en el lugar donde esa entidad tenía más poder. Y entonces lo escuché otra vez, pero más claro, justo detrás de mí, dentro de la misma casa. Te encontré. Sentí como el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. No tuve que girar para saber que estaba allí, dentro de la casa. Su presencia llenaba cada rincón, como si la sombra misma lo obedeciera. La temperatura descendió de golpe, mi piel se erizó y un sudor helado recorrió mi espalda. ¿Crees que puedes esconderte?, susurró esa voz profunda, resonando no solo en mis oídos, sino en mi cabeza. Me giré lentamente, y allí estaba, no con la misma forma monstruosa que había visto en el bosque, sino más humanoide aunque distorsionado. Su silueta imitaba la de un hombre alto, pero su rostro se deformaba, cambiando constantemente, adoptando rasgos familiares. Primero vi la cara de mi padre, luego la de mi madre, incluso la mía, todas mezclándose en un torbellino grotesco. Yo no soy un monstruo, dijo, sonriendo con mis propios labios. Soy lo que siempre has llevado dentro. Me quedé paralizado, no entendía cómo podía saber tanto de mí, pero entonces comenzó a hablar de mis miedos más profundos, cosas que nadie conocía, las veces que había sentido que no pertenecía a ningún lugar, las culpas enterradas de errores pasados, los secretos que nunca confesé. Cada palabra suya era como un cuchillo abriéndome el alma. Ellos, señaló hacia el bosque donde los duendes aún acechaban a la distancia, me sirven porque saben la verdad. Yo no cazo a los hombres, ellos me buscan. Y tú me trajiste contigo. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero su voz estaba dentro de mi mente, imposible de bloquear. Las paredes de la casa temblaban, los símbolos brillaban como brasas vivas, y una sensación de vacío me consumía. Era como si me estuviera arrancando los pensamientos, los recuerdos, mi identidad. No eres víctima, eres ofrenda, sentenció la criatura, inclinándose sobre mí, con esos ojos rojos ardiendo como el corazón del volcán. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. En ese instante entendí que no había escapatoria, que el Momotombo había cobrado su precio. Mis miedos, mis pecados y mi vida entera eran alimento para esa entidad. La sombra me envolvió, y antes de perder la conciencia escuché su último susurro tan cercano que parecía formar parte de mí. Ahora eres mío. El fuego del volcán rugió a lo lejos, iluminando el bosque con un resplandor infernal. La casa desapareció, los duendes huyeron en silencio, y en la oscuridad del Momotombo quedó solo un eco, el eco de mi nombre repitiéndose para siempre.